Bienvenido a la introducción a los polígonos. Los objetivos de este video son definir un polígono y luego clasificar diferentes tipos de polígonos. Un polígono es una figura plana compuesta de segmentos unido en los puntos finales. Aquí vemos 4 ejemplos de polígonos. Quiero señalar que hay un cierto desacuerdo sobre este último polígono. Algunas definiciones indican que los segmentos no pueden cruzarse. Pero abordaremos este problema en la próxima diapositiva. Los puntos donde se unen los lados se llaman vértices. Mirando este triángulo aquí, los lados se unen en este punto aquí, esto sería un vértice. El vértice es singular para los vértices. Aquí hay un vértice y aquí hay un vértice. Y los segmentos se llaman los lados o bordes del polígono. Entonces este triángulo aquí tiene 3 bordes, o 3 lados, uno aquí y uno aquí. Aquí hay un par de ejemplos de figuras que no son polígonos. Este no es un polígono porque no está formado por segmentos de línea. Este borde aquí es una curva. Y esto no es un polígono porque los 4 bordes no se unieron para formar una región limitada. Entonces, siguiendo la definición anterior de un polígono, hay 2 tipos de polígonos. Un polígono simple tiene una región ligada, donde los lados no se cruzan, y un polígono complejo tiene más de una región limitada, porque los lados se intersecan. Entonces estos 2 son ejemplos de polígonos simples. Y aquí hay un ejemplo de un polígono complejo. Y este complejo polígono tiene 3 regiones limitadas. Uno aquí y uno aquí, para un total de 13 regiones limitadas. Ahora hablemos de las diagonales de un polígono. Las diagonales de un polígono son los segmentos de línea que conectan vértices no adyacentes de un polígono. Mirando este polígono aquí, si seleccionamos un vértice, las diagonales de este vértice aquí, serían todos los segmentos que conectan este vértice con cualquier vértice no adyacente. Los vértices adyacentes son los vértices que están al lado de este vértice. Entonces este sería un vértice adyacente, y este también lo sería. Entonces las diagonales desde este punto serían este segmento aquí y este segmento aquí. Si quisiera dibujar diagonales a partir de este vértice, haría lo mismo. Esto no es una diagonal, sería un lado. Entonces conecto este vértice con este vértice no adyacente, este vértice con este vértice no adyacente, y este vértice con este vértice no adyacente. Vamos a ver si podemos dibujar el resto de ellos. Cuando dibujamos las diagonales de este vértice aquí, tenemos que tener un poco de cuidado porque comenzaremos a experimentar alguna repetición. Observe que esta diagonal ya está esbozada, así que ahora conectaremos este vértice a este vértice, y luego este vértice a este vértice. Y ahora iremos a este vértice aquí. Esta diagonal ya está dibujada, esta diagonal ya está dibujada. Todavía tenemos que dibujar esta diagonal aquí. De acuerdo con este vértice aquí, observe que todas las diagonales ya están dibujadas. Entonces, de cada vértice podemos ver que hay 3 diagonales. Ahora para este polígono, sigamos adelante y esbocemos las diagonales de uno de los vértices. Si tuviéramos que seleccionar este vértice aquí, este vértice y este vértice serían los vértices adyacentes. Entonces las diagonales serían los segmentos de los vértices restantes, aquí, y así sucesivamente. Algunos de estos son difíciles de ver porque se superponen. Pero lo que quiero señalar aquí es que observe que algunas de las diagonales pasan fuera del polígono, mientras que en nuestro primer ejemplo, todas las diagonales estaban dentro del polígono. Entonces, estos 2 polígonos representan 2 tipos diferentes de polígonos simples. Los polígonos simples son convexos o cóncavos. Las diagonales de un polígono convexo son siempre dentro del polígono. Sin embargo, al menos una diagonal de un polígono cóncavo pasará fuera del polígono. Entonces esto sería un simple convexo polígono porque todas las diagonales estaban dentro del polígono, como vimos en la pantalla anterior. Y esto sería un polígono cóncavo simple porque vimos que algunas de las diagonales pasaría fuera del polígono. También puede pensar en un polígono cóncavo como 2 lados que se hunden hacia el interior del polígono. Entonces, estos 2 lados cortos aquí se hunden hacia el interior del polígono, y por lo tanto este es un polígono cóncavo.
El último tema de este video será polígonos regulares. Un polígono regular es un polígono donde los lados son de igual longitud, o equiláteros y ángulos de igual medida, o igual angular. Y aquí vemos 4 ejemplos de polígonos regulares. Recuerde que si todos los lados tienen la misma longitud, podemos poner el mismo número de marcas hash en cada lado, para indicar que los lados tienen la misma longitud. Y también podemos poner un solo arco a través de cada ángulo para identificar que todos los ángulos son de igual medida. Y podríamos hacer lo mismo en los 3 polígonos restantes. Entonces, si pongo 2 marcas hash aquí, y es un polígono regular, tendría que poner 2 marcas hash en cada lado para indicar que todos los lados tienen la misma longitud. Cuando se trata de los ángulos, puedo poner la misma cantidad de arcos o hacer un solo arco, y luego poner la misma cantidad de marcas hash en cada arco. Entonces, si pongo 2 marcas hash en este arco, tendría que poner 2 marcas hash en cada uno de los otros arcos. Y iremos y nos detendremos aquí para este video de introducción. Espero que hayas encontrado esto útil.